ofreciendo de su participación. Quiero hablar aquí un poquito por todo el grupo de compañeros de Edgar Arroyo, darles la bienvenida, desearles un momento especial y agradecerles mucho su asistencia. Sin mucho preámbulo, pues quiero hacer la introducción. ¿No se oye? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye? Sin mucho preámbulo, con mi compañero Edgar, aquí lo tenemos ya con ustedes. Quiero que le den un tremendo aplauso a este grandioso personaje. ¿Me dan permiso de estar aquí abajo? Si no te voy a subir la cosa. Muchas gracias. Bien, antes que nada, igual, muchas gracias a todos. Mi nombre es Edgar. Me gustaría antes que nada hacer un reto. Quizá muchos de ustedes no me conocen, pero me gustaría hacer un reto con ustedes. Y el reto, bueno, más que un reto, es una sugerencia. De lo que les voy a hablar en este momento es un proyecto que, pues bueno, ha permitido tocar la vida de muchas personas en muchas partes del mundo. Yo creo que eso es imperceptible. Pero lo que les voy a hablar, la pregunta es, si ustedes creen que vale la pena, me gustaría que lo critiquen. Mi abuelo tenía una frase que decía que las críticas eran las asesorías más baratas. Cuando las cosas son criticadas, siempre son correctas. Esa es por una parte. La otra opción, si ustedes creen que esto no vale la pena, pues entonces lo digo. Porque si no vale la pena, entonces sería una majadería y un parto tener que quitarle el tiempo a personas tan valiosas como ustedes. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Antes que nada, me gustaría establecer un concepto muy importante. El concepto guía es un proyecto que me mueve, tiene una historia muy intensa. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el Tecnológico de Monterrey. Antes de eso, quiero decirles que nací en un pueblito del centro de México, en el pabellón, más o menos como unos 40 kilómetros de Los Ángeles. Tuve la oportunidad de ir becado al Tecnológico de Monterrey. Cuando estaba en el Tecnológico de Monterrey, tuve la oportunidad de ser seleccionado para ir a estudiar a un instituto donde se hacía investigación para sistemas farmacéuticos en Europa. Cuando estuve ahí, tuve la oportunidad de encontrar un concepto muy interesante. Recuerdo que fui parte de un proyecto en donde se intentaba a través de nutrientes poder sustituir algunas fases sintéticas de medicamentos, es decir, usar nutrientes para sustituir medicamentos. Era un tema muy interesante. Yo me acuerdo que en esos días había leído la historia de Hipócrates, y sin dudarle en ese mismo día, como coincidencia, quiero decirles que sucedió que me dijo: Edgar, tienes que sentirte muy orgulloso de este proyecto, por estar en este proyecto. Imagínate, formamos parte del proyecto más innovador en la historia de la humanidad, intentar sustituir sustancias sintéticas para utilizar nutrientes como factor para poder coadyuvar a la salud de las personas. Cuando me dijo eso, me dio mucha risa, porque justo un día antes había leído yo uno de los principios hipocráticos, que le haz por favor que el alimento sea tu medicina. Y él lo había dicho, o esta técnica había operado miles y miles de veces. Entonces yo no veía lo moderno de ese comentario. Discúlpenme que se los diga, porque eso fue una parte muy interesante de mí. Cuando yo regresé a México, fui seleccionado para ir a estudiar en la Universidad de Stanford, en California. Era un proyecto en donde se seleccionaron varias personas de países muy humildes, como el mío, México, para intentar desarrollar el concepto de nutrición para de nuevo sustituir alimentos, o por lo menos para ayudar a que las personas no se enfermaran tanto. Y bueno, quiero mencionarles que uno de los temas más importantes que me han ocurrido es que cuando yo estaba en ese proyecto, todos los compañeros de México, para ser exactos, más de 10, estaban con nosotros, todos teníamos el mismo sueño: estudiar, prepararnos, para después regresar a un país como el nuestro y finalmente emprender un proyecto de investigación que permitiera generar farmacéutica de bajo costo para un país que no tiene recursos. Ese era el sueño de todos. Y bueno, me gustaría platicar un poco de esa historia. Pues nada más, si me permiten, tengo que cortar un archivo porque me estaba causando problemas.